El tema que hoy estaremos analizando es el plan divino de las edades. Es el plan de salvación que Dios ha diseñado para el hombre. Como algunas personas seguramente pues les sonará familiar este título, pues sí, se trata de un resumen que ciertamente no le va a hacer justicia a todo el libro, pero hay un libro que bueno, fue publicado en 1886, que es el Plan Divino de las Edades en inglés, escrito por el pastor Russell. Decir que fue escrito por el pastor Russell, pues bueno, no es tan correcto de alguna forma. Recordemos, los que hemos sido seguidores tal vez del movimiento original nacido en esas fechas por el pastor Russell, que el hermano Russell prácticamente se sentaba a estudiar las escrituras con un grupo de hermanos, de cristianos, y pues a lo que ellos llegaron con sus estudios bíblicos, pues fue publicado en varios libros, en varias revistas, por ejemplo la antigua Atalaya, ¿no? Que era la Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo, fue publicado en el Plan Divino de las Edades, y en otros 6 libros que el pastor Russell también publicó. Entonces, el Plan Divino de las Edades pues es una colección de doctrinas que los hermanos fueron encontrando en las escrituras de acuerdo a sus estudios, y el pastor Russell pues las juntó y las publicó prácticamente en este libro o en este primer volumen de los estudios en las escrituras, que es el Plan Divino de las Edades. Ciertamente, como les digo, en esta charla no podemos abarcar todos los temas porque son muchos temas los que abarca el pastor Russell, pero vamos a sintetizar, o voy a estar sintetizando, comprimiendo la información a modo de que se pueda entender por lo menos el eje central de este libro, que sigue siendo para la gran mayoría de los estudiantes de la Biblia alrededor del mundo, pues la base de nuestra religión, la base de nuestras creencias. No es que nosotros se las impongamos a alguien o creamos que el pastor Russell pues es una persona inequívoca, pero nosotros, igual que él, hemos encontrado que las escrituras apoyan todo eso que él escribió. O sea, sabemos que no fue solamente su invención o que él se sacó de la manga, por así decirlo, toda esa información, porque no es de esta forma, sino que se ve que el hermano sí estudiaba las escrituras, y si uno las estudia, o sea, estudia estas publicaciones, se da cuenta uno de que sí tiene congruencia con la Biblia. Pero pues yo lo único que les invitaría es escuchar esta información y entrar después en la caja de los comentarios para poder descargar el Plan Divino de las Edades en PDF o leerlo en línea. Muchas congregaciones de los estudiantes de la Biblia ya han publicado en internet este libro en español también. O de otra forma también pueden tal vez ingresar a la página de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba, quienes también en muchas ocasiones pueden enviar o hacer envíos del Plan Divino de las Edades en español a domicilio. Bueno, aplica obviamente restricciones, aplica también ciertos temas internos de los hermanos. Por favor, entren a la página, y si van a solicitar alguna publicación, pues bueno, pueden contactarme también a mí por Facebook, y tal vez yo pueda contactar a los hermanos para poder ver si se puede enviar algún libro del Plan Divino de las Edades a su domicilio. Bueno, vamos a comenzar con el resumen de este libro, el Plan Divino de las Edades. Hay que entender por un inicio por qué necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Entonces, bueno, como ustedes podrán ver en la pantalla, pues cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, comiendo del fruto prohibido en el jardín del Edén, fue condenado a muerte, la cual nos heredó junto con una inclinación innata hacia el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una tendencia desde el nacimiento hacia la desobediencia a cualquier regla. La Biblia dice, hermanos, en Génesis 3:19,
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Repito, eso es Génesis 3:19. Vamos a leer también, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice de la siguiente forma: por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a leer también Romanos 6:23. Para entender un poquito más, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí vemos un punto. El pecado se paga no con un infierno, no se paga tampoco con un tormento eterno, sino con la muerte, con la inexistencia. Cuando a Adán se le dijo, porque polvo eres y al polvo volverás, esa fue la sentencia de muerte. Ese fue el precio por el pecado que tenía que pagar Adán. Entonces, en ningún momento vemos que le dijera a Dios, cuando te mueras, tu alma va a ir a dar a un tormento eterno de fuego. Esto no es bíblico y nunca lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. La sentencia que recibe Adán es muerte, o sea, inexistencia. Era polvo y al polvo regresaría, o sea, a hacer nada. La Biblia, hermanos, también enseña que nada sobrevive a la muerte del cuerpo. Cuando el hombre muere, simplemente deja de existir. La Biblia dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso lo podemos leer, hermanos, si tienen alguna duda, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Romanos 6:23 habíamos leído, hermanos, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Como ya lo habíamos leído, repito, en Romanos 6:23. Lo cual significa que tal como pasó con Adán, nuestra muerte es el pago correspondiente por el pecado que hemos heredado, o sea, esa tendencia a la desobediencia, porque todos hemos desobedecido a Dios de alguna manera. Nadie, ni aun los cristianos, nadie, ni el mundo no creyente, nadie de nosotros en la humanidad realmente ha cumplido la ley de Dios, ni la podrá cumplir al 100%. Todos somos merecedores realmente de la misma muerte, o somos merecedores de ese mismo castigo que recibió Adán, que es la muerte, que después vamos a entender por qué es necesaria la muerte. Pero todos merecemos la muerte por el pecado heredado, porque todos hemos pecado. De hecho, Romanos 6:7, que vamos a leer de la versión Reina Valera de 1909, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ciertamente al morir, ni los malos van al tormento eterno, ni los buenos van al cielo, porque todos hemos pecado, y por esa razón morimos y dejamos de existir. La Biblia es completamente acertada en esas palabras. El pecado, la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, pero Romanos 6:7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, ya una vez muerto, usted pagó todos los pecados que usted haya podido cometer en vida. No necesita ir a un tormento eterno, ni tampoco va a ir usted al cielo. Simplemente es como, pues, usted está con Dios y usted le dice, bueno, tú vas a pagar todo con tu muerte. Una vez muerto, pues estamos bien. O sea, ya estamos, tú ya pagaste tu deuda. Yo ya estoy, yo ya estoy satisfecho con el pago.
Pero en esta, vamos a decir que en este tipo de acción, pues el problema es que uno ya está muerto, o sea, ya no tiene derecho a vivir. Entonces, una vez muerto, ya deberíamos de haber pagado todo y hasta ahí llegamos. O sea, de la muerte ya nadie saldría, de la inexistencia. Entonces, como dice más adelante este parrafito, dice, un hecho innegable es que necesitamos entonces un rescate, o ahí se ve la necesidad del rescate, porque si no, no podríamos salir de la muerte. Eso sería el fin del hombre, sería lo triste de esta situación, porque nadie podría salir ya de la muerte. Entonces necesitamos, o vemos la necesidad en este punto, de que haya un rescate, que alguien más pague el pecado que nosotros hemos cometido, que pague el pecado de Adán para que nosotros podamos también salir, porque nosotros hemos heredado esa deuda de Adán, ese pecado, y seguimos replicándolo como si fuera un molde descompuesto o abollado. Esa abolladura que es el pecado se reproduce en todos los panques o en todos los productos que salen de ese molde. Y así pasa con el pecado. Nosotros heredamos como si fuera un error de molde ese mismo pecado que cometió Adán y Eva. Entonces necesitamos que alguien pague ese precio para que nosotros podamos salir de la muerte. La Biblia enseña, hermanos, que Jehová ya hizo algo al respecto para podernos rescatar de esta terrible condición que es muerte. Tenemos que entender también, hermanos, algo muy importante aquí. Cuando Dios le dice a Adán, dice, el día que comas de ese árbol morirás, la única persona que dijo que no era verdad, que no iban a morir, fue Satanás. Y vemos que esto se replica en varios movimientos religiosos que aseguran que la muerte no es el final del ser humano, que el humano sigue viviendo después de la muerte, lo cual contradice a lo que Dios mismo dijo, el día que tú comas de ese árbol morirás. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto, que tenemos que apoyar el punto de vista bíblico sobre la muerte. Y creo que se han analizado varias escrituras. La muerte es el final. No hay nada que sobreviva a la muerte. Solo Satanás es aquel que dijo que eso era una mentira y que la muerte no iba a ser el final de la vida. Aquellos que creen o enseñan que la muerte no es el final y que vamos a otros lugares a residir después de muertos, ciertamente pues no están enseñando de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bien, ¿qué hizo Jehová por nosotros para podernos rescatar de la muerte? A Abraham se le prometió algo muy importante en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18. Jehová le dijo, en tu simiente o en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando dice todas las naciones, es una profecía que no se ha cumplido, hermanos. A pesar de que es de las primeras profecías que Jehová da a la humanidad, no se ha cumplido porque las naciones no han sido bendecidas. Si acaso Israel ha sido bendecido, pues con la protección de Dios hasta cierto punto, cuando lo han merecido, y también dándoles Jehová pues sus leyes. Pero ciertamente no hay ningún indicio de que todas las naciones de la tierra hayan sido bendecidas por Jehová. Pero esa fue su promesa, que iban a ser bendecidas todas las naciones. Bien, ¿cómo van a ser bendecidas estas naciones, hermanos? Pues el apóstol Pedro dijo lo siguiente refiriéndose a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. La restauración de todas las cosas, hermanos, de la que habla Pedro, es la salvación de toda la humanidad, porque la restauración de todo es prácticamente la resurrección. Toda la humanidad
tendrá la bendición de Jehová y todos los que han muerto podrán regresar a la vida. Esa es la restauración de todas las cosas, hermanos. Este es uno de los ejes centrales de nuestro movimiento como estudiantes de la Biblia. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y murió siendo perfecto, o sea, sin pecado, para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar también el precio de Adán y obviamente los nuestros. Primeramente el de Adán, porque pues él es el que hizo el pecado más delicado, y nosotros porque pues hemos heredado ese precio, ¿no? Bueno, ese pecado. Entonces él ya pagó mediante su sacrificio este error de Adán, este pecado, y de esta manera la humanidad tiene una segunda oportunidad. Dice la Biblia, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, según lo relata Juan 3:17. Entonces vemos aquí que Jehová no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ciertamente sí va a haber un castigo para quienes no quieran cambiar, pero no es en este momento, ni será hasta casi al final del milenio, del reinado de Cristo, que más adelante lo vamos a entender. Pero aquí la misma Biblia es muy clara al decir que Jehová no envió a su Hijo para condenar al mundo inmediatamente, sino para salvarlo, para darle una segunda oportunidad, para que se pueda ejercer la restauración de todas las cosas a través del sacrificio de Cristo. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, hermanos, todos serán vivificados. Como en Adán todos mueren, o sea, todos hemos muerto y seguimos muriendo, en Cristo todos volveremos a la vida. Esta es la promesa bíblica. Esto, hermanos, es la restauración de todas las cosas y la bendición a todas las naciones de la tierra. El propósito de que regresen todos los seres humanos a la vida es para darles la misma oportunidad que tuvo Adán. Sería injusto que Dios condene al humano sabiendo que no puede cumplir con su voluntad. Nadie puede perfectamente hacerlo debido a la imperfección heredada por Adán. El plan es que todos alcancen la perfección y se les enseñe a andar en los caminos de Jehová. Después de un tiempo razonable, cuando el ser humano sea perfecto, se le juzgará y tendrá que responder ya no por el pecado de Adán, más bien por su propio pecado. Pues esta Biblia, con las siglas TLA, nos menciona en Jeremías 31:30, porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno de ustedes morirá por su propio pecado. Recordemos que nosotros estamos muriendo actualmente por el pecado de Adán, no por nuestros pecados directamente propios, porque no podemos dejar de pecar debido al pecado de Adán. Pero en un futuro, hermanos, todos, bueno, en algún momento todos tendrán la oportunidad que tuvo Adán. Y ahora sí, quien muera ya no puede echarle la culpa a Adán, ni a la imperfección, morirá por su propio pecado. Pero eso es en un futuro. Cuando Jehová pues les permita la resurrección mediante Jesucristo y la iglesia reinante durante los 1000 años y sea la resurrección, pues todos tendrán esta oportunidad que tuvo Adán, conociendo todo lo bueno, lo malo, siendo perfectos, teniendo la experiencia de haber visto el pecado y lo que generó en el mundo. Entonces, cuando alguien peque deliberadamente en ese momento, pues se hará responsable de su propio pecado. Ya no habrá a quien echarle la culpa. Pero aún con todas estas bendiciones, hermanos, que la humanidad experimentará de volver a ser perfectos, de vivir en un paraíso, no todos van a querer obedecer. No todos entenderán que la obediencia a nuestro Dios es para nuestro beneficio y para el mundo entero. Solo así reinará realmente la verdadera paz en la tierra, acabará la maldad y todas sus horribles consecuencias. Quienes no quieran hacer los cambios necesarios tendrán que enfrentarse a la destrucción eterna, que es la segunda muerte, de la cual ya no hay retorno.
Hebreos 10:26 dice, hermanos, si pueden búsquenlo en sus propias Biblias, dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por nuestros pecados. Entonces, aquí hay que entender algo. Muchas religiones quieren aplicar ese texto a la actualidad, pero eso está fuera de contexto y es irrelevante, porque ninguna religión 100% puede decir que tiene la verdad absoluta. Nadie puede saber ahorita la verdad absoluta, pero sabremos todos la verdad absoluta en el milenio. Entonces, solo hasta el milenio, cuando hayamos recibido un conocimiento perfecto de la verdad y deliberadamente estemos pecando, entonces ya no hay más sacrificio. O sea, Jesús murió una vez por nosotros para pagar el pecado de Adán. Una vez que hayamos salido de la muerte, que saldríamos prácticamente en ceros, o sea, sin pecado, nuevos, de alguna forma, si vuelven a pecar estas personas, ya teniendo ese conocimiento perfecto, habiendo hecho efectivo el sacrificio de Cristo, ya no hay otro sacrificio por sus pecados. Y entonces se enfrentarán a lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, la muerte de la cual ya nadie puede salir. Ya no hay ningún sacrificio que nos saque de ahí. Ahora, bueno, eso es la bendición de toda la tierra, porque dice Génesis 22:18, en tu simiente, o sea, por tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya vimos cuál es la bendición para la tierra, pero ¿quién es la simiente? O sea, ¿por medio de quién se va a beneficiar la humanidad? Ya entendimos, como vimos, que la humanidad será bendecida con la restauración de todas las cosas. Ahora entenderemos más bien quién es o qué es la simiente o descendencia por la cual Jehová bendecirá a toda la humanidad. La Biblia dice ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hubiese muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto nos lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. En Gálatas 3:29, Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice, y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo cual significa que nosotros también somos parte de la simiente de Abraham, si nosotros también pertenecemos a Cristo. Primera los Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Posteriormente, primera los Corintios 12:12 también nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, Cristo prácticamente aquí nos dice que es como una especie de colectivo, donde Jesucristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo del Cristo. Por lo tanto, la simiente es Jesús y la iglesia reinante, de acuerdo a lo que sigue diciendo Colosenses 1:18. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que para que todo tenga la preeminencia él, o sea, él tenga la preeminencia en todo, sea el primero en todo. Entonces Jesús es la cabeza del Cristo, pero la iglesia es parte de ese Cristo. Y por tanto, descendencia de Abraham somos, y por tanto, herederos del reino, y por lo tanto, la descendencia por la cual la humanidad será bendecida. Cristo es, la descendencia prometida, y está compuesto por varios miembros, como si habláramos de un cuerpo humano. Jesús es la cabeza, y la iglesia y los demás miembros, pues son los demás miembros.
Es necesario que la Iglesia resucite antes que el resto de la humanidad para reinar junto con Jesús a la cabeza por 1000 años. En ese tiempo de los 1000 años es cuando se llevará a cabo la restauración de todas las cosas. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Lo cual se entiende porque necesita haber pecadores todavía en el milenio para que puedan ser sacerdotes, o sea, intercesores. La iglesia pueda ser intercesor de alguien siendo sacerdote, y también reinar, pues necesitan súbditos, porque si no hay súbditos, ¿sobre quiénes van a reinar? Esto tiene totalmente lógica, y esto lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. En este momento, hermanos, Jehová y Jesús siguen buscando a los integrantes de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando esté completo todo el cuerpo, el mundo, o mejor dicho, este viejo orden mundial llegará a su fin, y Satanás será encarcelado 1000 años para que ya no pueda engañar a la humanidad, y entonces sí puedan tener su segunda oportunidad lejos de las garras del diablo, según lo relata Apocalipsis 22. Usted, hermano, que está oyendo esta información, usted puede ser parte de esta iglesia, parte de la iglesia reinante, y ayudar a dispensar las bendiciones que Jehová tiene preparadas para la humanidad. La pregunta es: ¿usted acepta esta invitación? Bueno, hermanos, pues quisiera decirles por último que recuerden que pueden leer el Plan Divino de las Edades en internet. Pueden solicitar tal vez un ejemplar a los hermanos de la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba, ya sea mandándoles un mensaje o mandándome a mí un mensaje mediante Facebook, para poder contactar a los hermanos y ver si es posible el envío aquí a México, hacia el lugar donde ustedes vivan, inclusive Centroamérica. Y pues sería todo por mi parte. Recordemos que esto es un resumen pero muy resumido de lo que es el Plan Divino de las Edades, escrito en 1886, y que es uno de los ejes centrales de nuestras creencias como estudiantes de la Biblia a nivel mundial. Entonces, pues espero que el video haya sido de su agrado, y pues no me queda más que decirles que Jehová les bendiga mucho y que tengan un muy buen inicio de año. Gracias.